Entonces, a ver, les comparto. Creo que ya está compartiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, lo hemos visto, ¿no? Cómo crear archivos, solo que fue un poquito rápida, pero es que realmente no hay mucha complejidad. Vamos a dar un repasito de cómo se crean archivos. Para crear un archivo, bueno, primero que nada, crear un archivo era cualquier documento o incluso música o video que puede haber en su computadora, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que todos esos tipos son archivos. Incluso habíamos dicho que una carpeta que se crea en su computadora igual se considera archivos, que yo sepa. ¿Ok? Pero los archivos que vamos a manejar en esta materia son más que nada archivos de texto, ¿no? Que terminan en .txt o archivos DAT que terminan en .dat. ¿Ok? Pero al final son lo mismo casi. O sea, se modifican de la misma manera. Se utilizan de la misma manera. ¿Ok? Entonces, archivos .txt que son de texto y .dat. ¿Ok? Son archivitos de texto como los que yo normalmente me creo, ¿verdad? Como estos. ¿No es cierto? Aquí dice txt. Y si abro, pues me abre esto, un blog de notas, y aquí escribo lo que se me da la gana. Entonces, este tipo de archivos más que nada vamos a utilizar. ¿Ok? Y no vamos a ver archivos de video, ni de música, ni de nada de eso. Nada complejo. Puro archivos de texto. ¿Ok? ¿Cómo se crea un archivo? Como les había mencionado en la anterior clase, justo debajo de las variables en su programa en Visual Basic, tienen que poner esta instrucción. ¿Ok? Open para indicar que vas a abrir un archivo, el nombre del archivo que vas a abrir o crear realmente. Es que lo que pasa es que si digamos ustedes ponen aquí un archivo que no existe, entonces lo va a crear. ¿Ok? Pero si le ponen un nombre de un archivo que ya existe, entonces simplemente lo va a abrir. ¿Ok? No va a crear uno nuevo. ¿Ok? Eso vamos a ver ahorita. Luego de poner el nombre del archivo, por si acaso aquí tiene que venir el nombre completo. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, si yo, esto lo vamos a cerrar, no vamos a guardar nada. Supongamos que este lo voy a renombrar, ¿ok? Le voy a poner, no sé, clase.txt, ¿ok? Entonces aquí yo tendría que poner clase.txt, ¿ok? O si no, como normalmente lo utiliza la listen no utiliza txt, utiliza .dat, normalmente, que yo sepa, .dat. O sea, termina con .dat, literal. Entonces aquí tendría que poner clase.dat. Ok, aquí pongo el nombre del archivo que quiero abrir o crear. Si no existiera el archivo clase.dat y yo le pongo aquí eso, me lo crearía. Ok, pero si ya existe, solo me lo abre, el que ya existe. Luego le pongo for y output. Ok, esto tomen en cuenta porque cuando leamos archivos, aquí cambia. Ok, output as numeral y un número. ¿Ok? Este número va a identificar a este archivo. Con este número vamos a poder manipular a este archivo dentro del código. ¿Ok? Cada vez que hagamos referencia a este archivo lo vamos a hacer por su número. ¿Ok? No por su nombre. La única vez que se utiliza su nombre es aquí en esta instrucción y listo. Después todo lo que vayamos a hacer con el archivo es a partir de este número que lo va a identificar. Si aquí es 1, entonces dentro del código vamos a utilizar 1 para hacer referencia a este archivo. ¿Ok? Esto se pone justo debajo de las variables. Siempre tiene que ser la primera instrucción, básicamente. Y bueno, después ponen cualquier cantidad de instrucciones que necesiten, que quieran. Y cuando necesiten escribir un dato en este archivo que han abierto o creado, lo tienen que hacer así, con esta instrucción. ¿Ok? Ponen print, numeral y el número que identifica este archivo. ¿Ok? Por si acaso ustedes pueden tener abierto tantos archivos como quieran, no solo uno, podrían poner tres si quisieran, ¿ok? Pero obviamente este número tiene que ser diferente para los tres. Si este va a ser uno, entonces no tiene que haber otro archivo que va a ser número uno, ¿ok? No tienen que repetirse estos numeritos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a escribir algo en este archivo, entonces voy a hacer referencia a su número, que en este caso es un n. ¿Ok? Pero el número es tal cual un número. No va a ser n, obviamente. Aquí he puesto n para generalizar, ¿verdad?
Entonces aquí pongo el número, print, numeral y el número en el archivo que yo quiero escribir, coma y el dato que quiero insertar. Puede ser un número, puede ser un booleano, puede ser un real o puede ser una cadena, que eso sería lo más coherente también. A veces sí también es bueno, bueno, no es bueno. A veces sí es necesario insertar números, pero lo que vamos a ver, creo, normalmente vamos a insertar cadenas, o sea, texto, ¿ok? Mensajes o alguna escritura, ¿ok? Entonces ponen coma y un dato que quieran insertar. Aquí puede venir una variable o cualquier dato concretamente, ¿no? Habíamos hablado, aquí puede venir la variable respuesta, como la que hemos utilizado muchas veces, o también podría venir el dato número 5, directamente 5, sin ninguna variable. O una cadena que diga, hola, ¿qué tal? También podría venir aquí. O una variable que es de tipo cadena, en el cual se ha guardado la cadena, hola, ¿qué tal? También. ¿Ok? Esos ejemplitos vamos a ver ahorita. Después de la instrucción con el que se escriben datos en este archivo, pueden venir cualquier cantidad de instrucciones que ustedes quieran. Incluso este print puede estar dentro de un if, de una condición, o puede estar dentro de una estructura repetitiva, un for o un while. ¿Ok? Puede estar dentro. Y pueden repetirlo tantas veces como ustedes vean necesario. ¿Ok? Si quieren escribir varias cosas en un mismo código, entonces pueden escribir esta instrucción varias veces, no hay problema, no solo se limita a una vez. ¿Ok? Y por último, cuando terminen de hacer todo su código, la última instrucción sí o sí tiene que ser esta. Close, que es cerrar en español, numeral y el número del archivo que quieren cerrar. En realidad tendrían que cerrarse todos los archivos. ¿Ok? Entonces tendría que venir close número 1, digamos, luego close número 2, luego close número 3. Digamos, si tuviéramos 3 archivos. ¿Ok? Pero sí o sí tiene que ir close al final del todo. Tienen que ser las últimas instrucciones. ¿Ok? Porque si no hacen close, básicamente este close es como guardar un archivo. Es como yo vengo a mi archivito, lo abro, escribo datos y lo cierro. Y le pongo no guardar, si no escribiría esta instrucción. ¿Ok? Entonces es como cerrarlo sin guardar. No poner esta instrucción. Si pones, ahí recién se guarda. ¿Ok? Entonces es importante porque todo lo que has escrito, si no lo pones, se va a perder. ¿Ok? Al final no va a funcionar como tú estabas esperando. Entonces sí o sí hay que poner esto para que se guarde el contenido que tú has ido grabando con tu código. ¿Ok? Eso es muy importante. Y bueno, básicamente solo es esto para crear un archivo. Lo veremos ahorita en Visual Basic. Y vamos a ver algunos datitos más que no están en la diapositiva que va a ser muy importante que lo sepan. Cierro, me vengo al desarrollador, Visual Basic, nos vamos a crear un nuevo proyectito. Me creo un nuevo proyectito. Y, ok, me voy a crear un botón porque ustedes saben que siempre que quiero programar en Visual Basic, mínimo necesito un botón, ¿no es cierto? Porque dentro de este botón es donde yo programo. Hago doble clic y me abre el editor de código, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo que hemos dicho. Vamos a crear un archivo. ¿Ok? Voy a dejar espacio para mis variables porque seguramente voy a utilizar alguna variable. Como no sé qué variables voy a utilizar, entonces voy a dejar espacio, como siempre, ¿no? Y voy a poner la instrucción de crear o abrir un archivo. ¿Ok? Que es open. Le voy a dar el nombre, no sé, ejemplo. Ejemplo.txt le voy a poner. Aquí normalmente la listen les dice que creen archivos .dat. Entonces lo haremos con .dat mejor. ¿Okay? Ejemplo.dat for output, ¿no es cierto? Y después viene as numeral y el número con el que quiero identificar este archivo. Puede ser 1, que normalmente va a ser así, ¿no es cierto? Nosotros tenemos tenemos ordenado así nuestra mente, ¿verdad? Siempre que nos dice enumera cosas, comenzamos desde el 1, ¿no es cierto? Pero no necesariamente podemos comenzar desde el 1. Si quiero, puedo ponerle 13 y ya. ¿Ok? Obviamente siempre vamos a comenzar por el 1, entonces lo voy a dejar así. Entonces, así yo estoy creando un archivo que se llama ejemplo.dat.
¿ok? Así lo creo. Y le vamos a poner directamente una cosita que quiero que se escriba. Digamos, ¿cómo escribo? Print, numeral y el número del archivo en el que yo quiero escribir. Le voy a poner 1. ¿Por qué? Porque yo, como les había dicho, puedo crearme aquí otro archivo. Open, se va a llamar ejemplo 2, tal cual. Ejemplo 2. Este va a ser txt, para que variemos un poco. Por output igual as, y este le voy a llamar número 3, ahí está, para que vean que no necesariamente tiene que ser secuencial, puede ser cualquier número. Entonces, como tengo dos archivos, yo tengo que decirle en cuál tengo que escribir, entonces tengo que poner su número, que lo identifica. ¿Ok? Coma, y lo que quiero escribir. Voy a escribir una cadenita. Este es el archivo ejemplo.dat. ¿Ok? Estoy escribiendo justamente en el archivo ejemplo.dat. ¿Ok? Y no voy a hacer nada más. Como no voy a hacer nada más, aquí terminaría. Entonces, por último, ¿qué tengo que hacer? Close número 1. ¿Ok? Y también puedo poner close número 2, porque tengo que cerrar todos los archivos. Pero como no he escrito nada en el archivo número... Ah, no, no es 2, es 3. Podría poner close número 3. ¿Ok? Aunque ahorita no tiene mucho sentido que lo ponga porque realmente no he escrito nada en el archivo número 3, ¿no es cierto? Entonces, me da igual si se guarda o no se guarda. Pero ya, lo voy a dejar así porque es una buena práctica de siempre cerrar los archivos. ¿Ok? Por más de que no escribamos nada, siempre es bueno cerrar. ¿Ok? Aunque no afecte en nada, pero igual, es bueno. Vamos a ejecutar esto. Ejecuto y presiono el botón, ¿no es cierto? Para que se ejecute esto. Presiono el botón, ¡pap! Ya lo presioné, me sale un error. Se requiere un objeto, a ver, finalizar, eso está rarito. ¿He escrito mal algo? Ah, ya, creo que esto es cadena. Esto es cadena, creo. A ver. Sí, era cadena. Entonces, eso, ok muchachos, me estaba olvidando ese detalle. El nombre del archivo que van a crear tiene que ser en cadena, o sea, entre comillas dobles. Ok, si no les va a salir el error que me ha salido. Ok, entonces, ahorita ya he presionado el botón una vez. Significa que ya se ha ejecutado todo esto. ¿Qué significa? Que ya he creado estos dos archivos, que en el archivo número 1, que es en el ejemplo normal, en el ejemplo.dat, he escrito este mensaje y los he cerrado y guardado. ¿Ok? Pero ahora, ¿dónde están mis archivos? Supuestamente se han creado, ¿verdad? Entonces tendrían que existir estos archivos tal cual como este, ¿no es cierto? Tendría que haber un archivo por ahí que se llame ejemplo.dat. ¿Dónde se guardan? Se guardan en, todos deben conocer esta carpeta, en documentos. ¿Ok? Se guardan en documentos. Y buscamos. Bueno, aquí tengo un montón de documentos que tengo que borrar. Si se fijan aquí, por ejemplo, está el, no sé, creo que lo he hecho mal. Ahora sí. ¿No? Vamos a hacer un poquito más grande. Creo que hasta ahí no más puedo. Vamos a buscar, por aquí habíamos visto algo interesante. Aquí está un archivo que se llama ejemplo.dat. ¿Ok? Para que vean, no es mamada, o sea, se acaba de crear. Aquí dice fecha de modificación 30 del 6 del 2021, ¿no es cierto? Esa fecha, a las 4 y 8, que es hace 2 minutos básicamente. Entonces recién se ha creado. ¿Ok? Y debería haber igual un ejemplo 2, aquí está justo debajo, ejemplo 2.txt. ¿Ok? Que igual se ha creado a la misma hora. ¿Ok? Entonces se han creado los dos archivos que yo le he dicho que se creen en mi Visual Basic. O sea, Visual Basic los ha creado por mí. Yo le he dicho por instrucciones que me lo creen. ¿Ok? Y de paso yo dije que se escriba esto dentro del ejemplo.dat, ¿no es cierto? Que era el número 1. Vamos a ver. Abro. Y aquí está. Este archivo es el ejemplo.dat. ¿Verdad? Y en el ejemplo 2, que no he escrito nada, debía estar vacío. Perfecto. Está vacío, ¿verdad?
Entonces, así se escriben datos en un archivo. Este es un archivo, este de aquí es un archivo. ¿Okay? Este PDF de aquí arriba también es un archivo, este Word de aquí abajo también es un archivo. Después, no sé si tengo Excel por aquí, creo que no tengo, pero un Excel también sería un archivo. El PowerPoint es un archivo y existen muchos tipos de archivos. ¿Okay? Pero ahorita hemos creado solo .dat y .txt, que son los únicos que vamos a utilizar en esta materia. ¿Ok? Así se crean, no hay mucha más complejidad. Si se dan cuenta, es súper sencillo. ¿Ok? Solo tienen que seguir esta sintaxis, estas instrucciones. ¿No es cierto? Lo único que se cambia es aquí el nombre del archivo que quieres tener. Le tienes que poner el identificador que puede ser cualquiera. Esto siempre va a ser lo mismo, esto siempre va a ser lo mismo. El print también, cuando tú quieres escribir algo en el archivo, siempre vas a poner print sí o sí. Obviamente aquí ya depende, ¿no? De qué archivo en el cual tú quieres escribir, vas a poner aquí su número respectivo, la cadena que tú quieras escribir, y esto siempre va a ser así. Close y los archivos que has abierto. ¿Ok? Y ahí están. Tal cual, me lo ha guardado, ¿verdad? Esa es la cadena que yo he puesto, que quiero que se escriba. Y aquí está. ¿Ok? Así, no hay mucha más complejidad. A ver, ¿qué cosita? ¿Alguna consulta? Mientras recuerdo que me estoy olvidando aquí. Allá. Nos vamos a crear aquí mismo un archivo que se va a llamar... A ver, le vamos a poner... Este es nuevo archivo. No. Le pondremos nuevo archivo. ¿Dónde está? Aquí no hay nuevo. ¿Cómo creo? Y ahora sí. Nuevo, vamos a crear un archivo, un documento TXT, que se va a llamar ejemplo 3 y es .txt. ¿Ok? Lo creo, ahí está. Obviamente va a estar vacío. Si abro va a estar vacío porque lo acabo de crear. Pero yo le voy a poner un mensajito. Le voy a poner, no sé, este archivo fue, le voy a poner, no fue creado por Visual Basic. ¿Ok? Y lo guardo. ¿Cierto? Archivo, guardar. Y lo voy a cerrar. Entonces, si vuelvo a abrir, va a estar ese mensaje, ¿no es cierto? Entonces, yo vengo aquí a mi código. Bueno, primero voy a cerrar la ejecución del programa. Y voy a abrirlo, ¿no es cierto? Como les decía, si ya existe el archivo, solo lo va a abrir, no va a crear otro nuevo. ¿Ok? Entonces voy a poner el nombre. Ejemplo, no me acuerdo si le puse espacio, creo que no. Ejemplo 3, no todo seguido. .txt. For output. Y este va a ser el número, no sé, 4. O 2 también podría poner. Así le pondremos el 2. Aunque está desordenado, pero ya. Y yo voy a borrar esta instrucción. Y le voy a decir que en vez de que escriban el 1, escriban el 2. Que escriba. Bueno, vamos a hacer otra forma de escribir para que vean que se puede hacer de otra forma. Me voy a crear una variable. Dim cadena, va a ser una cadena. Entonces eso significa que va a ser un string. Ok, me creo una variable. Y en esta variable yo voy a leer algo del usuario. ¿Cómo se leía? Input box, ¿verdad? Le voy a poner ingrese la cadena que quiere que se escriba en el archivo ejemplo 3.txt, ¿no? Entonces vamos a leer una cadena del usuario, ¿no es cierto? Lo vamos a guardar en esta variable que acabo de crear y esta variable lo vamos a imprimir o lo vamos a insertar en el archivo. Entonces solo tengo que poner aquí cadena. ¿Ok? Solo cadena. Para que vean que se puede hacer de otra forma, ¿no? Porque hace rato lo que estábamos haciendo era escribir directamente la cadena aquí, ¿no es cierto? Aquí escribíamos algo directamente. Pero también se pueden colocar variables, como ahorita. O sea, pongo cadena y la cadena que yo vaya a leer del usuario se va a colocar en el archivo. ¿Ok? O sea, estoy manejando una variable, básicamente, en vez de un dato concretamente. Entonces yo, bueno, aquí tendría que cerrar el 2 más, ¿no es cierto? Close.
número 2, ¿no es cierto? Para que se guarde y ya, haremos la prueba. Entonces, ¿qué debería pasar cuando yo ejecute? No debería crearse otro archivo. Como ya existe el archivo ejemplo 3.txt, como ya existe, entonces lo va a sobreescribir, o sea, va a borrar lo que ya hay aquí adentro, va a borrar esto y va a escribir lo que yo le vaya a poner, ¿no es cierto? Porque como estamos leyendo del usuario, entonces yo como usuario le voy a dar una cadena y eso lo va a guardar en ese archivo. ¿Ok? Entonces haremos la prueba. Ejecuto y ahora me va a pedir, ¿no? Ingrese la cadena que quiere que se escriba en el archivo ejemplo 3.txt. Le voy a poner, esta cadena se leyó desde input box, le voy a poner, ¿no es cierto? Que es el input box es esta cajita, que es lo que lee datos, ¿no es cierto? Aceptar y ya está. Ya debería haberse ejecutado todo. He leído, sabió insertar al archivo 2, que es el ejemplo 3.txt, y ya se debió guardar. Entonces, veremos. Esto lo actualizaremos por si acaso. Ahí está, ¿no? Está en orden alfabético. Sí, está en orden alfabético, ¿no? Ejemplo, ejemplo 2, ejemplo 3. Si se ven, si se fijan, no he creado otro archivo que es ejemplo 3, ¿no es cierto? Significa que ha utilizado ese mismo. Y si se dan cuenta aquí, viendo la fecha de modificación, es hoy día, hace un minuto. Entonces, es verdad, ha agarrado el archivo que ya existía con el nombre que yo le he dado, ¿verdad? Y lo ha modificado. Entraremos a ver. Y si, como les dije, lo borró el anterior mensaje, ¿no es cierto? Que era esta cadena no se escribió desde Visual Basic o algo así, ¿verdad? Y puso lo que yo le mandé. Esta cadena se leyó desde el input box, ¿verdad? Entonces, cuando yo agarro un archivo que ya existe para insertarle datos, ¿qué hace? Borra todo lo que tenía ese archivo y pone lo nuevo. ¿Ok? Eso es importante saberlo. No es que agarra y lo pone debajo. Hay una manera para hacer eso, para agarrar y no borrarlo, sino comenzar a poner debajo. Pero no lo vamos a ver porque no se lleva en esta materia. ¿Ok? Lo más simple es hacer esto. Para hacer eso hay que hacer algunas cositas más, pero se van a... puede que los confunda más, entonces no lo vamos a ver. Vamos a ver esta manera de hacerlo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros agarremos uno que ya existe, lo va a agarrar, va a borrarlo, va a limpiar todo lo que tenía y va a insertar lo nuevo, ¿ok? ¿Todo claro hasta ahora, muchachos? Ok, supongo que sí. Vamos a hacer la prueba algo más. Vamos a hacer la prueba lo que les dije. ¿Qué pasa si no pongo el close? Bueno, tengo que cerrar primero la aplicación. Voy a cerrar el close, o no voy a colocar el close, básicamente. Que yo les había dicho que es necesario para que se guarde, ¿no es cierto? Porque si no sería como no crearlos, bueno, no modificar los archivos. Entonces voy a borrar los close y también voy a borrar estos archivitos para que se vuelvan a crear, ¿no es cierto? Porque si ya existen, ¿qué va a pasar? Los va a agarrar para modificarlos. Yo quiero que se creen otra vez. Entonces los he borrado. Ejemplo, ejemplo 1, no, mentira. Ejemplo, ejemplo 2 y ejemplo 3. ¿Verdad? Los he borrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Los va a crear, ¿no es cierto? Como no existen, los va a crear. Y en el ejemplo 3 va a poner una cadena que yo le voy a poner. Esto lo modificaremos de una vez. Que el ejemplo 2 sea el 2 y que el ejemplo 3 sea el 3. Y aquí en vez de solo ejemplo, vamos a poner ejemplo 1. Está mucho mejor. Aquí me estoy equivocando. Ejemplo 2. Listo. Entonces voy a agarrar, no sé, cualquier archivo. Esta vez voy a agarrar el 1. Es decir, print, quiero que escribas. Ah, no, ya está. Aquí arribita. Print 1, vamos a escribir la cadena que vamos a leer. Y no le voy a poner close. ¿Ok? Para que vean que no se va a guardar. Ejecutamos y leo la cadena. No se debería guardar este mensaje, digamos. Pongo aceptar y listo, ya debería ejecutar todo. Vamos a documentos, no aparece, pero lo actualizaremos. Vamos a ver si ha creado los ejemplos. Ha creado ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. ¿Ok? Pero ¿dónde estamos escribiendo? En el ejemplo 1, ¿verdad?
Vamos a ver si lo he escrito. No lo he escrito. ¿Ok? La cadena que puse que es, este mensaje no se debería, no me acuerdo qué palabra le puse después. ¿Ok? Pero no se ha escrito, debería haberse escrito, ¿no es cierto? Porque yo estoy diciendo que se escriba en el archivo número 1. No se ha escrito, ¿por qué? Porque básicamente no lo hemos cerrado. Visual Basic lo sigue teniendo abierto. Si lo cierro, la actividad, o diré el programa, y vuelvo a abrir, bueno, lo voy a actualizar por si acaso, vuelvo a abrir, no me sale nada tampoco. ¿Por qué? Porque no lo he cerrado el archivo y no se ha guardado. ¿Ok? Entonces es muy necesario que pongan eso, porque si no, no se va a guardar. Tienen que poner siempre el close. Close número 1, close número 2 y close número 3. ¿Ok? Eso es todo de crear e insertar datos a un archivo. Es lo único que necesitan saber, no hay nada más. Obviamente aquí ya vamos a ver un ejemplo ahorita. Pueden escribir las instrucciones que ustedes vean necesarias. ¿Ok? Arriba o abajo, ¿no? Pero siempre el open, las instrucciones de open, de abrir archivos, siempre son las principales, justo debajo de las variables. ¿Ok? O sea, son las primeras. Luego recién comienza a escribir que se llama instrucciones. Básicamente es como las declaraciones, ¿no? Pero aquí te creas cadena, bueno, aquí te creas variables y aquí abajo te creas archivos. ¿Ok? Es por eso que va justo debajo de variables. Y después recién vienen las instrucciones. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo siguiente. Ya hemos visto cómo crear e insertar datos a un archivo. Ahora vamos a ver cómo leer datos de un archivo que ya existe. ¿Ok? Vamos a ver cómo leer datos. Porque yo, como hace rato, puedo crearme un archivito, que era el ejemplo 3, ¿no es cierto? Yo le voy a escribir aquí, hola mundo. Ahí está. Y lo voy a guardar. No, solo quiero guardarlo. Bueno, me pide otra vez documento, perfecto. Sí. Entonces he guardado, ¿no es cierto? Hola mundo, nada más que eso dice en el ejemplo número 3, ¿no es cierto? Eso deberíamos poder leerlo desde Visual Basic y guardarlo en una variable o utilizarlo en alguna condicional o lo que quieran hacer con eso. ¿Ok? O sea, este mensaje hola mundo se podría poder leer desde Visual Basic y utilizarlo cuando nosotros nos dé la gana. O sea, lo guardamos en una variable y listo. Y la variable ya ustedes saben que lo podemos utilizar donde sea. ¿Ok? ¿Cómo leemos datos desde un archivo? Obviamente ya tiene que existir el archivo, por si acaso, ¿no? Si no existe, te va a salir error. Entonces, es muy similar al anterior. Se pone open, el nombre del archivo, for, y aquí está la diferencia con el anterior. La única diferencia es que en el anterior se ponía, vamos a ver, para crear e insertar datos se pone output, ¿ok? Aquí. Para leer se pone input. Aquí estoy diciendo, básicamente en español es salida, y aquí estoy diciendo entrada. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero después todo es igual. As, y, aquí no es cierto, as y un número que lo va a identificar este archivo. Pero la única diferencia que es entre crear y escribir y el otro caso que es leer es esto. Para escribir un archivo se pone output. Para leer un archivo se le pone input. ¿Ok? Eso es muy importante. No se vayan a confundir, eso es importante que se den cuenta. Entonces, esto igual se pone al inicio, debajo de las variables, y ya. Lo único que cambia es, en vez de output, input, y listo. ¿Ok? Después, debajo le ponen las instrucciones que ustedes quieran, que necesiten, que vean necesarias, las que tengan que hacerlas. ¿Y cuál es la instrucción que nos permite leer el contenido de este archivo que he abierto? Es esta, que es diferente igual a la que habíamos visto, ¿no? Para escribir se pone print, para leer se pone otra vez input. ¿Ok? Input y el número del archivo que quieres leer. ¿Ok? Input, no es print como hace rato, es input. Y bueno, después es coma y el contenido del archivo les va a aparecer aquí.
¿Ok? ¿Eso qué significa? Que aquí tienen que poner una variable para que el contenido que vayas a leer se guarde en esta variable. ¿Ok? Básicamente aquí esta es una variable que se llama contenido tal cual. ¿Ok? Entonces todo lo que está, mentira, la fila que vayas a leer de aquí se va a guardar aquí. ¿Ok? El contenido. ¿Ok? Y básicamente lo va a hacer en orden. O sea, como les he dicho, si esto no significa que me va a traer todo el texto que está escrito en el archivo. ¿Ok? Aquí no me lo va a traer todo. Solo me va a traer una fila. ¿Ok? Entonces, básicamente va a leer la primera fila y me lo va a poner aquí. Si yo quiero leer, si hubiera una segunda fila y yo quiero también leer esa segunda fila, tendría que hacer esto otra vez. ¿Ok? Tendría que poner otra instrucción aquí que diga input, número n y otra variable o la misma si quisieran, depende, ¿no? Entonces pueden poner otra variable y ahí se va a guardar la segunda fila. ¿Ok? Y después ponen otro para que se lea la tercera fila, la cuarta fila. ¿Ok? O pueden hacer un for, ¿no es cierto? Que lea hasta que se terminen todas las filas. ¿Verdad? Un for o un while, que son estructuras repetitivas. Entonces esto que se repita hasta que ya no exista más filas. ¿Ok? Eso podrían hacer, pero bueno, así se lee. Con esta instrucción se lee una fila del archivo. ¿No es cierto? Y va a ir en orden. Primera fila, luego segunda fila, tercera fila. ¿Ok? Y bueno, abajo ponen las instrucciones que ustedes quieran. Esta es una instrucción más. Y al final igual. Siempre tienen que poner el close. Escriban o lean. Siempre tiene que ir el close. Por si acaso. ¿Ok? Siempre. Y bueno, eso nada más sería leer. Ahorita vamos a chequearlo. Aquí en nuestro programita. Aquí le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner leer archivo. Y nos vamos a crear otro botón que sea... Mentira, este no es leer, este es escribir. Escribir archivo. Y vamos a ponerle otro que sea leer. Leer archivo. Listo. Ahí está. Entro al código, aquí me lo crea y vamos a leer tal cual. Me voy a crear una variable porque yo ya sé que voy a leer, ¿no es cierto? El contenido de un archivo, entonces lo voy a guardar en una cadena. Que se llame cadena, igual que arriba. As string, ahí está. Y voy a abrir el archivo, ¿dónde he escrito? En el archivo 3, ¿verdad? Sí, en el archivo 3. Entonces voy a abrir el archivo 3. Open ejemplo 3.txt for, y ahora la diferencia, ¿no es cierto? En vez de output se pone input, que es el sinónimo literal de output. As, y le vamos a decir que este va a ser el número 1. ¿Ok? Por si acaso, este es un mundo y este es otro mundo. O sea que aquí, si yo he puesto a un archivo 1, aquí también puedo ponerle a otro archivo 1. ¿Ok? Es que son diferentes procedimientos, no son el mismo. Entonces aquí le puedo poner 1 a este, porque son diferentes botones, mejor. ¿Ok? Este es el botón para escribir y este es el botón para leer. Son mundos distintos. Entonces yo puedo repetir estos identificadores. ¿Ok? No va a haber problema. Obviamente aquí no puedo crear otro archivo que se llame 1, porque estaríamos en el mismo botón. ¿Verdad? Mientras estén en distintos botones, pueden repetir identificadores. Entonces voy a poner 1. Y bueno, ya estoy abriendo con esta instrucción el archivo. Ahora lo vamos a leer. ¿Cómo se lo lee? Input y el número del archivo, ¿no es cierto? Entonces, input, numeral, y en este caso solo tengo el archivo 1. Y aquí le tengo que poner la variable donde voy a guardar el contenido de una fila. En este caso, mi archivo solo tiene una fila, ¿verdad? Solo dice hola mundo y listo. Entonces, solo necesito una lectura. Le voy a poner cadena y ya. ¿No es cierto? Esa es la variable que me he creado aquí arribita. Cadena, cadena. Entonces, el contenido de esa fila se va a guardar en esta variable. Y lo vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer para verlo? Imprimirlo, ¿no es cierto? ¿Cómo imprimo? msgbox y lo que quiero imprimir, que en este caso es cadena.
y listo. ¿Qué es lo último que tenemos que hacer? Cerrarlo. Close. Número 1. ¿Ok? Y listo. Así nomás estoy leyendo un archivo. ¿Verdad? Con esta instrucción básicamente estoy leyendo la fila de un archivo. Como en este caso mi archivo solo tiene una fila, entonces solo necesito una. ¿Ok? Haremos la prueba. No estoy equivocando de nada, creo que nada. Voy a leer archivo y este archivo ya está abierto. Si se fijan, me ha salido un error que dice que este archivo ya está abierto, pero no lo está, ¿no es cierto? No veo que esté abierto. Pero ¿saben por qué supuestamente sigue abierto? Porque cuando hicimos la prueba, este botón sin estas instrucciones, hemos abierto un archivo, pero no lo hemos cerrado. ¿Ok? Porque obviamente no lo hemos hecho close. ¿Ok? Entonces por eso me salió ese error. Porque estoy intentando abrir un archivo que ya está abierto por el botón de aquí arriba. Aunque no estemos ejecutando, si se fijan, no hemos ejecutado. Ahora sí. ¿Ok? Pero si lo vuelvo a ejecutar, me va a salir el mismo error otra vez. Leer archivo. Ah, ahí está. Ya se cerró. Ok, a ver otra vez. Leemos archivo y dice, hola mundo, ¿no es cierto? Ahora sí, al parecer ya lo cerró el archivo anterior. El archivo 3 que estaba abierto, pero ahora lo ha cerrado, al parecer. Y me sale hola mundo, que es justamente lo que yo escribí en el archivo, ¿no es cierto? Y bueno, solo es una fila, ¿verdad? Ahí está. Y me lo ha podido leer básicamente. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo aquí y le digo ejemplo 3? Le voy a poner otra fila. Esta es la segunda fila. Vamos a guardar. Ya está. Por si acaso lo he guardado. Esta es la segunda fila. Lo cierro, obviamente. Lo cierro y yo quiero leer la primera y la segunda fila. ¿Cómo le hago? Lo que tendría que hacer es, bueno, una forma fácil. Input número 1. Voy a volver a leer del archivo número 1. Y me va a crear otra variable. Voy a poner dim segunda fila. Tal cual, así se va a llamar mi variable. As string. Listo. Entonces aquí voy a leer la segunda fila. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con esta instrucción estoy leyendo la primera fila, la que dice hola mundo. Y con esta estoy leyendo la segunda fila. ¿Por qué? Porque ya es la segunda vez que llamo a esta instrucción, que es la de leer, ¿verdad? Es la segunda vez, entonces ya me toca la segunda fila. Entonces aquí ya debería guardarse, esta es la segunda fila, ¿no? Lo que escribí en el archivo. Y lo vamos a ver. Ahora, aparte de imprimir cadena, también vamos a imprimir la segunda fila. msgbox, segunda fila. Ok, y al final lo cierro. Ejecutamos. Hola mundo, ¿no es cierto? O sea, se ha ejecutado hasta aquí. Esta es la segunda fila. Y ya se ha ejecutado esto. Ok, entonces, por cada fila yo tengo que hacer una lectura si quiero leer todo, ¿no? Obviamente a veces no voy a querer leer todo. Tal vez solo quiera leer 3 filas, por más de que tenga 100. Entonces solo voy a poner 3 veces esta instrucción, ¿verdad? Pero si quiero leerla 100 veces, tengo que poner las 100 instrucciones. O mejor, ¿qué sería mejor hacer? Crearme una estructura repetitiva que repita esto 100 veces, ¿verdad? Y listo. ¿Ok? Entonces, de esta manera se lee. Si se dan cuenta, hay diferencias, ¿no? Con el escribir. La primera diferencia es en el open, en la instrucción open, ¿verdad? Para escribir se pone output y para leer se pone input. ¿Ok? Que son sinónimos. Esto es salida y esto es entrada. ¿Ok? Para escribir, la instrucción para escribir es print, ¿verdad? Y aquí la instrucción para leer es input. Y lo único que tienen en común es que al final los dos se tienen que cerrar sí o sí. Lo único que tienen en común. Bueno, aparte de algunas cositas, ¿no? Pero bueno, el final es lo que tienen en común. El close. ¿Ves? Sí o sí tienen que poner el close, siempre. Entonces eso, muchachos. Creo que no me estoy viendo nada más.
¿Qué pasa? A ver, hagamos la prueba. ¿Qué pasa si intento leer un archivo que no existe? Por ejemplo, ejemplo 4.txt no existe, ¿verdad? Yo no he creado ese archivo. La verdad nunca he hecho la prueba. A ver, veamos. Archivo no encontrado. Obvio, no he encontrado un archivo porque no existe el archivo ejemplo.4. Por si acaso, estos archivos que vamos a leer tienen que estar en la carpeta documentos. ¿Ok? Porque yo aquí me puedo crear, aquí en mi escritorio, me puedo crear un nuevo que se llama ejemplo 4.txt, como es lo que he puesto ahorita en el código, ejemplo 4.txt. ¿Ok? Aquí está mi ejemplo. Uy, aquí me he equivocado. Tengo que borrar este último txt. Ok, ya está. .txt, ya está. Ejemplo 4.txt. Y aquí está, ¿no es cierto? Estoy diciendo que se abra ese archivo. Entonces, si yo ejecuto, igual me dice archivo no encontrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los archivos que yo vaya a leer, que yo quiero leer, tienen que estar aquí en documentos. ¿Ok? Entonces, básicamente, el archivo 4 lo tengo que llevar a documentos. A ver, lo vamos a llevar para hacer la prueba. Ejemplo 4. Ahora vamos a ver si funciona. Archivo no encontrado, eso está rarito. Está abierto el archivo 4, no. Ejemplo 4. Ah, es que hay doble punto. Solo tiene que ser un punto. Eso está muy bien. Ahora sí. Ahora sí debe dar. Se sobrepasó el final del archivo. Ok, me sale error. Ok, pero ya no es porque no lo he encontrado. Lo he encontrado, de hecho, y lo he abierto. Me ha salido error porque el archivo está vacío. No he escrito nada. Ok, entonces, por eso me ha salido. Por eso me sale este error. Se sobrepasó el final del archivo. Como mi archivo ni siquiera tiene algo escrito, entonces el final está al inicio, ¿verdad? Entonces me ha salido eso. Pero está bien, ¿ok? Ahora sí lo he encontrado. ¿Por qué? Porque está en documentos. Me ha salido ese error porque mi archivo 4 está vacío, básicamente. ¿Ok? Pero no hay problema. Yo le escribo algo y sería suficiente para que no me parezca ese error. ¿Ok? Entonces eso, muchachos. Así se lee y así se escribe. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Mientras yo busco el ejercicio que quería hacer, que no me acuerdo cuál era. Eso sería básicamente el último tema de la materia. No hay más. ¿Dónde están las cositas? Mm, Creo que aquí. Había un ejercicio súper interesante que mezclaba funciones de cadenas con archivos. Eso quiero buscar. Quiero buscar ese ejemplito para que lo hagamos. Ah, ya, este es, cabalito. Qué bueno. Ok, entonces supongo que no hay preguntas, ¿no? Creo. Y entonces resolveremos este ejercicio que acabo de encontrar, que es súper interesante porque, como les digo, combina el tema de cadenas con el tema de archivos. ¿Ok? Y justamente creo, no sé si les habrá dado este ejercicio a Alison, pero creo que es de ella, de algún semestre la saqué. Pero es muy interesante. Lo que dice el ejercicio es, se tiene el archivo personas.dat. ¿Ok? Ya se tiene el archivo, dice, o sea, ya existe, que contiene los nombres de trabajadores y sus sueldos respectivos. Diseñar un programa en Visual Basic y listo, ahí muere. El programa debe mostrar los datos del archivo, o tengo que mostrar esos datos, mostrar los sueldos de aquellos cuyo nombre empiezan con una vocal. Eso está interesante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y mostrar los nombres y sus sueldos de aquellos cuyo sueldo es mayor o igual a 20.000. Además, guardar en el archivo sueldos.dat. O sea, este ejercicio es súper completo porque lees un archivo, utilizas funciones de cadenas porque vamos a utilizar y después vamos a escribir en un archivo. ¿Ok? Entonces está súper interesante. Entonces haremos este ejercicio. ¿Ok?
Bueno, ya no voy a hacer lo que hacía antes, ¿no? De que en una hojita aparte cómo le hacemos les pongo paso por paso qué hacer, ¿no? Eso ya debería ser todo en su cabeza, básicamente. Al principio está bien que sea paso por paso, en una hojita, todo bien. Pero con el tiempo eso tiene que ir en su cabeza. Eso de los 4 pasos, ¿se acuerdan? Básicamente los 3 primeros pasos ya tienen que ir en su cabeza, ya no tanto en una hojita, ¿ok? Lo único que tiene que verse es hacer el pseudocódigo o el código con el tiempo. Bueno, ya estamos al final, entonces ya se debería poder, ¿ok? Pero igual voy a ir explicando, no es que me voy a poner a programar directamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Aquí el problema dice que se tiene el archivo personas.dat, ¿ok? O sea, ya existe, entonces vayamos a crearnos ese archivo. ¿Dónde tendría que estar? En documentos, ¿verdad? Porque desde ahí se lee los archivos en Visual Basic. Vamos a borrar estos 4 archivitos que no me sirven de nada ya. Eran del anterior ejemplo. Y vamos a crear uno nuevo. Nuevo archivo que se va a llamar... Uy, no me acuerdo, a ver. Personas.dat. Pues le vamos a cambiar aquí. Personas.dat. Ahí está. Y le digo que sí. Aquí está, me he creado el archivito. Y dentro de este archivo dice el ejercicio que contiene los nombres de trabajadores y sus sueldos respectivos. Ok. Entonces, tengo que poner aquí nombre de trabajadores. No sé, Jorge, separado con 2500, digamos. Ana, separado con un espacio, no sé, 1000. Pedro, separado con un espacio, 3000. Y María, 2000. Ok, solo vamos a poner esos 4 por ahora. Lo guardo. Ok, ya está guardado. Por si acaso yo lo guardo con el atajo, ¿ok? No entro aquí y le pongo guardar. O sea, yo presiono control G y ya se guarda. De hecho, ustedes igual deberían poder hacer eso. Ok, entonces ya está guardado. Lo cierro. Y ahora tendría que leer ese archivo. ¿Cierto? Dice, contiene los nombres de los trabajadores y sus sueldos respectivos. Diseñar un algoritmo, un programa en Visual Basic. El programa debe mostrar los datos del archivo. Ok, entonces vamos a hacer de una vez el programa. Esto lo voy a cerrar, esto también. Aquí está, ¿no? Ese proyectito que acabo de hacer. Voy a crearme otro proyecto. ¿Ok? Entonces vuelvo a presionar este botón con el que se crea un proyecto, ¿verdad? Es otra ventana, básicamente. Y obviamente, inicialmente le voy a poner un botón. ¿Ok? Y voy a comenzar a programar dentro de este botón. ¿Qué voy a programar? Bueno, lo que ya me pide, básicamente. Mostrar los datos del archivo personas.dat. ¿Ok? ¿Cómo voy a mostrar esos datos? Puedo mostrar de varias maneras. Puedo mostrar con un MSG Box, ¿no es cierto? Que es el famoso imprimir. O también podría mostrarlo en algo que ya hemos utilizado, que es en la ventanita. Lo que podríamos hacer es esto. Añadirle esto, que es un cuadro de lista, que se utilizaba cuando hemos visto arreglos, ¿verdad? Cuando hemos visto arreglos hemos visto esta ventanita, donde se insertan los datos. ¿Ok? Que se llama, en este caso se llama Listbox 1. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esto para mostrar los datos. Entonces dentro del programa vamos a leer. ¿Ok? Entonces si yo necesito leer ese archivo, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que abrir. ¿Cómo se llama el archivo? Personas.dat, ¿verdad? Sí, personas.dat, lo he escrito bien aquí. Personas.dat, sí. Abro el archivo as, se pone, ¿no es cierto? Ah, no, se pone for. ¿For para qué? Para leer, ¿no es cierto? Yo voy a leer, el Visual Basic va a leer, ¿no es cierto? Entonces necesita datos de entrada, porque va a leer, ¿ok? Entonces eso es input. Input as, y este archivo va a ser el número 1, digamos. ¿Ok? Entonces ahí estoy abriendo el archivo personas, que he escrito mal. Personas.dat. Estoy abriendo el archivo para leer. ¿Ok? Y voy a comenzar a hacer las instrucciones que necesito. Tengo que leer sus datos y tengo que mostrarlos, ¿verdad? En este caso, los datos que hemos visto, bueno, solo hay, ¿cuántos empleados había? 4, ¿verdad?
Solo había 4 empleados. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Para leer una fila que hacemos, input, le pongo el número del archivo que quiero leer y le pongo una variable. Me voy a crear una variable para guardar. ¿Ok? Me voy a crear una variable que se va a llamar dim, no sé, contenido, tal cual. Contenido as string. Ahí está. Ok, entonces, en esta variable yo voy a guardar la fila que voy a leer. Entonces voy a poner contenido. Listo. Entonces, con esta instrucción, ¿qué estoy haciendo? Estoy leyendo la primera fila, nada más, ¿verdad? Pero en mi archivo hay 4 filas, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. En mi archivo hay 4 filas. Si yo lo dejo así, solo va a leer la primera. Pero yo no quiero que solo lea la primera, yo quiero que lea toda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Eso tendría que repetir 4 veces, ¿no es cierto? Para que lea la fila 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si por algún motivo después viene otra persona y le aumenta aquí 2 nombres más, 2 empleados más? Supongamos que contrata a la empresa 2 empleados más y les inserta aquí en este archivo. Entonces yo en el código tendría que modificar también, ¿no? En vez de que solo haya 4, tendría que haber 6. ¿Y qué pasa si hay 100? Tendría que poner 100. ¿Qué pasa si hay 1000 empleados? Tendría que poner 1000. ¿Verdad? Entonces, eso está re mal, porque imagínense si yo tengo 1000 empleados, aquí tendría que poner 1000 de estos. O sea, tardaría un montón escribiendo el código. ¿Verdad? Entonces, hay una forma más fácil de leer todo el archivo, que ya les he dicho cómo es, que se utiliza una estructura repetitiva. ¿Verdad? Y esa estructura repetitiva va a ser un while, un mientras. Lo que va a hacer este while es decir, mientras haya filas por recorrer, voy a irme a la siguiente fila, ¿no? Porque imagínense, voy a leer la primera fila y voy a preguntar, ¿hay más filas por recorrer? Sí, hay 3 todavía, entonces voy a ir a la siguiente. ¿Hay más filas por recorrer? Sí, hay 2 todavía, entonces voy a ir a la siguiente. ¿Hay más filas por recorrer? Sí, hay una más, entonces voy a ir a la siguiente. ¿Hay más filas por recorrer? No, aquí muere porque ya no hay más filas. Entonces, cuando yo vea que ya no haya más filas por recorrer, ahí voy a terminar. ¿Verdad? Eso tendría que ser con un while. Mientras haya filas para recorrer, voy a leer, 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 leer. ¿Verdad? Cuando ya no haya filas por recorrer, ya no repito nada más de eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Obviamente tengo que utilizar un while. Con un for, imposible. Con un for no se puede hacer esto. Con un while, sí. El while es el famoso mientras que hemos visto en pseudocódigo, ¿no es cierto? Entonces, mientras. ¿Cómo pregunto si hay más filas por recorrer? Esto es un archivo, no es ni un arreglo, ni una variable, ni nada. Esto es un archivo. ¿Cómo yo pregunto si hay más filas por ver? Si es el final del archivo, ¿no? Básicamente tendrías que preguntar, mientras no sea el final del archivo, seguir leyendo las filas. ¿No es cierto? Cuando yo estoy aquí en esta fila, todavía no es el final del archivo, entonces hay que seguir leyendo. Cuando yo ya estoy aquí, ya es el final del archivo, es la última fila. Entonces ahí muere. ¿Cómo pregunto eso? Es una instrucción que no lo hemos visto y de hecho, a ver, lo vamos a revisar. Creo que es así. E o F. Eso pregunta si estás en la última fila. Pero revisaremos, no estoy seguro. Vamos a poner EOF VBA. VBA le estoy poniendo porque VBA es Visual Basic, ¿ok? Así se lo abrevia. En internet, cuando quieren buscar algo de Visual Basic, se pone VBA. ¿Ok? Estoy preguntando. EOF es una función y VBA es del lenguaje. Entonces aquí ya aparece algo interesante. Dice EOF Function Visual Basic, ¿no es cierto? Entonces entro aquí y vamos a ver cómo funciona. EOF Function es una función que ya tiene creada Visual Basic. Igual que las funciones de cadenas, ¿no es cierto? El left, el right, el length, el mid. ¿Se acuerdan de esas funciones que hemos visto cuando estábamos haciendo cadenas? Igual hay otras funciones que no necesariamente funcionan con cadenas, también funcionan, en este caso, con archivos. También existen funciones para números, también existen funciones para booleanos, también existen funciones para reales. No los hemos visto, pero existen. ¿Ok? En este caso vamos a ver esta función que sirve para archivos, EOF. ¿Por qué se llama EOF?
Porque, ¿dónde está? Aquí dice, seguro ponerte por aquí. EOF es la abreviación de... Por aquí debe estar. EOF... Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Bueno, aquí básicamente se los traduzco. Dice, devuelve un entero conteniendo el valor booleano verdad cuando el final del archivo, bueno, cuando hemos llegado al final del archivo, bueno, aquí dice otra cosa, pero se refiere a eso, os o sequential input has been reached, o una entrada secuencial cuando se ha alcanzado, bueno, dice otras cosas, pero básicamente lo que dice es que esta función te devuelve un booleano, o sea, verdad o falso. ¿Ok? Te devuelve falso cuando todavía no hemos llegado al final del archivo. Y te devuelve verdad cuando ya hemos llegado al final del archivo. ¿Ok? Bueno, eso es lo que dice, al parecer. A ver, return falso hasta, no, mientras, no, has been reached, ya. La función te devuelve falso cuando, bueno, debería ser cuando el final del archivo ha sido alcanzado. ¿Ve? Entonces devuelve falso cuando devuelve falso until es, a ver, mientras no, creo. No, hasta que. Entonces, a ver, aquí vamos a ver, input function until returns true. A ver si lo puedo traducir mejor, no estoy muy seguro de qué me quiere decir. Utilice EOF para evitar el error, bla, 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 bla. La función EOF devuelve falso hasta que se llega al final del archivo. Nada que ver, ¿no? La traducción está un poquito mal. Un interno del archivo utilizado en función de entrada hasta OF devuelve true, genera un error. Ejemplo, a ver, veremos el ejemplo. Ya, pero bueno, no está muy claro aquí, pero vamos a hacer la prueba. A ver cuándo nos devuelve falso y cuándo nos devuelve verdadero. Pero al parecer, creo que te devuelve falso mientras no se ha llegado al final del archivo. ¿Por qué les digo eso? Porque, a ver, voy a quitar la traducción. Vamos a ponerlo en inglés otra vez. ¿Por qué se llama esta función EOF? Es la abreviación de esto, end of file. End of a file. Bueno, la A no se toma en cuenta. End of a file significa final de un archivo. ¿Ok? Por eso la abreviación es EOF. Entonces, un poquito usando el sentido común, si utilizamos esta función, nos devolvería verdad cuando estamos en el final del archivo, ¿verdad? Nos debería devolver falso mientras no estemos en el final del archivo. Y eso vamos a hacer la prueba ahorita. ¿Ok? Se utiliza esta función. Aquí hay un ejemplo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está utilizando? Aquí, EOF. Creo que recibe un parámetro que creo que... Ah, ya. Y recibe, si se fijan, aquí lo está utilizando. ¿Ok? Voy a hacer un poquito más grande. Aquí está utilizando un while, pero por aquí delante hay un do, que no lo hemos visto este do. ¿Ok? Pero no importa. Básicamente aquí está utilizando la función y si se dan cuenta, está entre paréntesis. Hay un número. ¿Ok? ¿Qué representa este número? Este número es el número del archivo que hemos abierto, que queremos ver si hemos llegado hasta el final. ¿Ok? Entonces se pone la función EOF y entre paréntesis el número del archivo del cual queremos preguntar si ya se ha llegado al final. ¿Ok? Y sí, pues al parecer aquí dice mientras no se haya llegado al final del archivo, ok. Eso sería mientras sea falso, sí. Entonces, como dije, ¿no? Te devuelve verdad cuando ya está al final del archivo.
cuando ya estamos en el final del archivo, y te devuelve falso cuando no, básicamente. Ok, entonces vamos a utilizar eso con algo que ya conocemos, que es el while, ¿verdad? Como les dije, se utiliza la función EOF para preguntar si ya estamos en el final del archivo. Aquí lo único que me falta es su argumento, ¿no es cierto? Que le tengo que poner el número del archivo del cual yo quiero preguntar si ya estamos en el final. En este caso es el único archivo que tengo, el archivo número 1, ¿verdad? Entonces, ahorita estoy preguntando, mientras hayamos llegado al final, hacer esto, pero yo no quiero preguntar eso. Yo quiero preguntar mientras no hayamos llegado al final. Entonces, si esta función, mientras esta función me devuelva falso, ¿no es cierto? O sea, mientras no hayamos llegado al final, entonces tengo que seguir leyendo las filas, ¿verdad? Entonces voy a leer, lo voy a guardar en contenido y esto lo voy nos hemos creado este cuadrito, ¿no? Que se llama listbox 1. Entonces, lo vamos a añadir a ese listbox 1. Listbox1.add item y entre paréntesis que se ponía lo que quiero insertar, contenido. Es el contenido que acabo de leer, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, le pondré went de una vez. Es el final del while. Entonces, ¿qué está haciendo mi while? Les vuelvo a explicar. ¿Yo qué quiero hacer? Quiero leer todas las filas de este archivo, ¿verdad? Pero puede que este archivo no solo tenga 4 filas. Les he dicho que puede tener hasta 1000 o incluso 1.000.000 de filas. Entonces, ¿cuál era la solución? Poner 1.000.000 de veces esto. O 1000 veces esta instrucción, ¿no es cierto? Para leer fila por fila. Que eso es una mala idea, ¿verdad? Para eso, una solución para eso es utilizar una estructura repetitiva que es el while. ¿Ok? Que esto repite y repite y repite, ¿verdad? Y en el while va a repetir hasta cuándo. O sea, bueno, el while va a repetir mientras no hayamos llegado al final del archivo. Eso es lo que estamos preguntando con esta función, ¿verdad? El EOF pregunta eso. Pregunta, bueno, esta función te devuelve verdad si ya estás al final del archivo. O te devuelve falso si todavía te faltan líneas por recorrer. ¿No es cierto? Entonces, prácticamente aquí estoy preguntando. Mientras no hayamos llegado al final del archivo, ¿qué tenemos que hacer? Como no hemos llegado al final del archivo, tenemos que seguir leyendo las filas que nos faltan. Entonces, vamos a entrar aquí. Vamos a leer y le vamos a insertar a listbox. Y volvemos. ¿Hemos llegado al final? Supongamos que no. Leemos otra vez, mostramos. ¿Hemos llegado al final? No. Leemos otra vez, mostramos. ¿Hemos llegado al final? Digamos que sí. Digamos que hemos llegado al final. ¿Eso qué significa? Que ya estamos aquí, en la última. Significa que ya no hay más filas por leer. Entonces, esto ya no se cumple, ¿verdad? Esto ya debería ser true. La función te va a devolver true, o sea que ya estás al final. Entonces, como ya no se cumple esta condición, ¿qué pasa? Se sale, ¿verdad? Se sale y ya no van a seguir leyendo. Y listo. Eso sería todo. Bueno, aquí me faltaría close, numeral 1 y ya. Haremos la prueba. Y aquí se debería mostrar. Ahí está. ¿No? Y es lo mismo. Es lo mismo. ¿Verdad? Y ya está. Y al final sí está funcionando bien. ¿No? Entonces, cuando ustedes quieran recorrer un archivo por completo, que lo acabo de cerrar al parecer, lo vamos a volver a abrir. Cuando ustedes quieran recorrer un archivo por completo, o sea, desde la primera fila hasta el final, ¿qué tienen que hacer? Utilizar un while con esta condición, sí o sí. Un while con esta condición. Este while va a recorrer todas las filas del archivo, hasta el final. ¿Ok? Entonces, si en sus prácticas o examen les pide leer todos los datos de un archivo, utilicen un while con esta condición. ¿Ok? Y aquí adentro ya depende de lo que quieran hacer. Obviamente va a tener que haber el input para leer, obviamente. Y ya después le ponen lo que necesitan hacer. En este caso solo quería mostrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me pide el ejercicio. Mostrar los datos del archivo personas.dat. ¿Ve? Entonces ya está. El primer inciso ya está. Ahora, ¿cuál es el segundo inciso? Mostrar los sueldos de aquellos cuyo nombre empiezan con una vocal. Y aquí ya se complica un poquito la cosa. ¿Ok? Para eso nos vamos a crear otro botón. Tengo que cerrar, seguro que todavía sí se está ejecutando.
Entonces aquí, ¿dónde está mi ventanita? Este botón lo voy a renombrar, que se llame leer datos. Y me voy a crear otro, que se va a llamar, el segundo inciso es mostrar, ¿verdad? Mostrar los sueldos de aquellos cuyo nombre empieza con vocal. Le vamos a llamar inicial con vocal, para que sea cortito. Ya está, inicial con vocal. Entonces vamos a mostrar todos los nombres que inicien con una vocal. Entro aquí y comienzo a programar. ¿Cómo muestro esos nombres que comienzan con una vocal? ¿Qué tendría que hacer? Básicamente yo tendría que ir al archivo y leer otra vez todo, uno por uno, ¿no? Fila por fila, tendría que leer, ¿ok? Pero por cada fila que yo lea, tendría que preguntar, ¿la primera letra es una vocal? Si es una vocal, lo muestro. Y si no, pues me paso a la siguiente fila, así de simple, ¿no es cierto? Si este tiene una vocal, lo muestro. Y si no, me paso a la siguiente fila. Y así hasta el final. ¿Verdad? Es lo único que tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer, tengo que seguir leyendo datos. Entonces, otra vez lo mismo que aquí arriba. Voy a abrir el archivo. Voy a abrir el archivo. De hecho, voy a necesitar esta variable también. ¿Ok? Tengo la variable contenido. Estoy abriendo el archivo personas.dat. Y tengo que leer otra vez todo. Todas las filas tengo que volver a leerlas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar este while. Lo mismo. While, mientras no llegue al final del archivo número 1, entonces voy a hacer algo y le pongo el final. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Voy a leer. ¿Ok? Entonces esto solo copio y pego. Voy a copiar y pegar. Este while, ¿qué está haciendo? Está recorriendo todo el archivo y está leyendo fila por fila. ¿Ok? Entonces, cuando yo lea solo una fila, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preguntar si la primera letra es una vocal. ¿Cómo hago eso? ¿Qué tendríamos que hacer? Primero que nada, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es agarrar esta letra, ¿verdad? Si no tengo esta letra, la primera, no puedo hacer nada, no puedo preguntar. ¿Cómo agarro la primera letra? Para eso vamos a utilizar una función de cadenas que ya hemos visto. Había una función que se llamaba left, ¿se acuerdan? Una función que se llamaba left. ¿Qué hacía este left? Te extraía una subcadena a partir de otra desde la izquierda, ¿se acuerdan? O sea, yo le decía, de esta cadena quiero sustraer una subcadena, ¿no es cierto? Desde la izquierda. Y le tenía que especificar cuántos caracteres desde la izquierda yo quería sustraer. ¿No es cierto? Yo podía sustraer la cantidad de cadenas que yo quisiera. Pero en este caso, ¿cuántas cadenas a partir de la izquierda yo quiero sustraer? Solo una, que es la primera. ¿Verdad? Entonces voy a hacer eso. Voy a utilizar la función left. ¿En qué cadena? En la que he leído, ¿verdad? ¿Cuál es la cadena que he leído? Esta. La cadena que he leído está guardada en esta variable. Entonces pongo en la cadena contenido, que está mal escrito, sustraer ¿cuántos caracteres? Solo uno, ¿verdad? Eso significa solo la primera. Ahí está. ¿No es cierto? Y esto que va a devolver una subcadena. Entonces eso yo tengo que guardarlo en una variable, obviamente, porque si no se va a perder. Voy a crear una variable que se va a llamar inicial, que es una cadena, string. ¿Por qué no me está dando? Ah, porque aquí está esto mal. Supongo. Entonces aquí voy a decir inicial va a ser igual a eso. Y está mal porque inicial as string. ¿Qué está mal aquí? Ah, he escrito mal. Aquí he puesto dim, no he puesto dim. Ahora sí, ¿verdad? Entonces me he creado la variable inicial que va a guardar la primera letra del nombre, ¿no es cierto? Que va a ser básicamente el contenido que voy a leer, o sea, la fila que voy a leer va a ser su primer carácter y eso estoy obteniendo aquí con la función left de cadenas que ya hemos visto, ¿no es cierto? En ese tema.
Estoy obteniendo esa inicial y ahora tengo que preguntar si esa inicial es una vocal. ¿Cómo pregunto si es una vocal? Con una condicional, obviamente. Pregunto si inicial es igual a primero que nada. Si es igual a entonces es una vocal, ¿no es cierto? Pero también puede ser entonces, o si inicial es igual a o si inicial es igual a i, o si inicial es igual a, ¿qué inicial más? O inicial es igual a u. Y no hay más iniciales. Bien. O vocales, perdón. No hay más vocales. A, E, I, O, U. ¿Verdad? Entonces, básicamente estoy preguntando si la inicial que acabo de hallar, ¿no es cierto?, con la función left, es igual a, o es igual a E, o es igual a I, o es igual a o es igual a U, entonces es una vocal. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer si comienza con una vocal? ¿Qué dice el ejercicio? Mostrar sueldos de aquellos cuyo nombre empiezan con una vocal. Entonces tengo que mostrar su sueldo. ¿Ok? Tengo que mostrar su sueldo. ¿Cómo muestro su sueldo? ¿Su sueldo dónde está guardado? Aquí, ¿verdad? En contenido. Pero en contenido no solo está guardado el sueldo, está guardado toda la fila, que eso incluye el nombre más, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo obtengo el sueldo? Si se fijan, el sueldo está separado por un espacio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo buscar en qué posición está el espacio y decir, ok, a partir de la derecha quiero obtener hasta el espacio, ¿verdad? Y existe una función que te ayuda a hacer eso, que es el contrario de left, el right, ¿verdad? Que es lo mismo que left, pero en este caso te extrae una subcadena a partir de la derecha. Entonces vamos a utilizar esa función. Vamos a decir, vamos a sustraer eso. Sueldo va a ser igual a... vamos a sustraer desde la derecha, ¿no es cierto? Right. Bueno, sí, está bien. Right, que se escribe así. ¿De qué cadena? De contenido. De contenido. ¿Cuántos caracteres? Depende. En este caso es 4. En realidad en todos son 4, ¿verdad? Pero no siempre. Puede que haya alguien más que solo gane 100, por ejemplo. O haya alguien que gane 10.000, que eso ya no solo serían 4, serían 5 caracteres, ¿verdad? Entonces depende. ¿Depende de qué? Depende de en qué posición está el espacio, ¿verdad? Dependiendo. Porque si, digamos, yo aquí le pongo, no sé, por ejemplo a mí, Javier gana 10, por ejemplo. En este caso yo necesito sustraer 2 caracteres nada más, ¿verdad? Pero aquí necesito 4 y puede que en otro necesite 5, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende en realidad cuántos caracteres voy a sustraer? ¿En qué posición está el espacio? ¿Okay? En este caso, la posición del espacio está en 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 6 está el espacio. ¿Eso significa que tengo que sustraer 6 caracteres? No, ¿verdad? No significa. Por ejemplo, aquí María, ¿en qué posición está el espacio? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eso significa que tengo que sustraer 5 caracteres? No, ¿verdad? Tengo que sustraer solo 4. Entonces, ¿cómo decimos cuántos caracteres tengo que sustraer? Básicamente va a ser la resta del tamaño de la cadena, que es todo esto, menos la posición del espacio, ¿verdad? ¿Cuánto mide esta cadena? Mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? ¿Y en qué posición está el espacio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, sí, ¿verdad? 6 menos 9, mentira, 9 menos 6 sería 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Eso incluyendo el espacio, ¿no es cierto? Yo no quiero incluir el espacio. Entonces tendríamos que restar, ¿no es cierto?, el tamaño de la cadena menos la posición del espacio y a ese quitarle 1. O sea, sería tamaño de la cadena menos 6. Mentira, ahí lo vamos a escribir aquí. Sería, para saber cuántos caracteres tengo que sustraer, sería tamaño de la cadena menos la posición
menos la posición del espacio. Y esto hemos visto que toma en cuenta el espacio más, ¿no es cierto? En este caso era 9 menos 6, ¿cuánto es? 3. 1, 2, 3, ¿verdad? Tomando en cuenta el espacio más. ¿Aquí cuánto sería? El tamaño de la cadena es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Y la posición del espacio está en, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, en la posición 5. 5 menos, 10 menos 5, ¿cuánto es? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces siempre toma en cuenta el espacio más. Pero yo no quiero tomar en cuenta el espacio más. ¿Qué tendría que hacer? Restarle 1 más, ¿verdad? Para que así no lo tome en cuenta el espacio. Entonces sería el tamaño de la cadena menos la posición del espacio menos 1. Para saber cuántos caracteres yo tengo que sustraer desde la derecha. Entonces vamos a hacer eso. Tamaño de la cadena. ¿Cómo se encuentra el tamaño de la cadena? Con la función len, ¿no es cierto? De la cadena. En este caso la cadena es contenido. Menos la posición del espacio. ¿En qué posición está el espacio? ¿Cómo se preguntaba eso? Hemos visto igual cuando estábamos viendo cadenas. Se utiliza la función instr, ¿verdad? Esta función instr, ¿qué hacía? Buscaba una cadena dentro de otra cadena. En este caso vamos a buscar dentro de la cadena contenido, vamos a buscar el espacio, ¿verdad? Y aquí nos va a devolver un número. Nos va a decir el espacio está en tal posición, ¿verdad? Entonces, este len también te devuelve un número, el tamaño de la cadena. Entonces, número menos número, que básicamente sería el tamaño de la cadena menos la posición del espacio, y le tengo que restar el menos 1, ¿no es cierto? Para no tomar en cuenta el espacio. Y, bueno, así lo obtendríamos el sueldo. Así obtendríamos el sueldo, ¿no es cierto? Con la función write. Ya está. ¿Qué más? Ya tenemos el sueldo que tenemos que hacer. ¿Qué nos pedía? Mostrar los sueldos de aquellos cuyo nombre empieza con vocal. Ah, ya. Entonces, por eso está este if aquí, ¿no? Si la inicial es A, E, I, O, U, entonces vamos a obtener el sueldo y lo vamos a mostrar. ¿Dónde lo vamos a mostrar? Nos vamos a crear otro listbox. Este listbox se llama listbox 2, ¿no es cierto? Entonces, ahí le vamos a decir. Entonces, en listbox 2 le vamos a añadir un ítem. ¿Qué ítem? El sueldo. Sueldo. Y ya está. End if. Me equivoco. End if. Y ya estaría. No tengo la variable sueldo, lo voy a crear. Int sueldo as integer, va a ser un entero, ahí está. Y bueno, ya está. Ah, nos falta algo importantísimo. Aquí solo estoy preguntando si son A, E, I, O, U, minúsculas, ¿verdad? Solo si son minúsculas. ¿Qué pasa si aquí yo le pongo mi nombre con mayúscula? Entonces va a decir, bueno, mentira, esto es J. Ana comienza con una vocal, con mayúscula. Entonces no va a decir que no es, supuestamente para esta consulta no es una vocal, porque A mayúscula es distinto a minúscula. Son diferentes caracteres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir todo este contenido a minúsculas. ¿Ok? Sí o sí que se convierta a minúsculas. ¿Cómo le hago eso? Igual había una función, ¿no es cierto? Contenido va a ser igual a uppercase, Lcase, lowercase. Lcase de contenido. Entonces, ahora sí no va a importar si está en mayúscula o en minúscula. Si es vocal, lo va a agarrar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente lo estamos convirtiendo a minúsculas, sí o sí. Y ya, haremos la prueba. Primero que nada, voy a borrar estito, lo voy a dejar como estaba. Le vamos a poner mi nombre más. Ahí está, Javier, que ganó 100, digamos. Y Ana lo voy a dejar en mayúscula, ¿ok? Lo voy a guardar, ya está, lo cierro. De hecho, lo voy a tener que cerrar esto. Voy a volver a ejecutar. Ya está. Vamos a leer los datos, aquí está, ¿no? Jorge, Ana con mayúscula y Javier más al final, ¿no es cierto? Y vamos aquí se van a mostrar los sueldos de nuestros empleados que comienzan con vocal, que en este caso solo es Ana. Y está saliendo algo mal. Archivo no está abierto. El archivo ya está abierto. Ah, ya, lo ha reconocido como abierto. No sé por qué.
Sí, lo he cerrado. A ver, lo vamos a actualizar. Aquí, por si acaso, vamos a hacer estito. Por si acaso. A ver, ahora sí. Leemos el archivo y otra vez me sale el error. Ah, ya sé qué está pasando. Es que como presiono, ya sé lo que está pasando. Bueno, ya es hora también. Leo los datos, ahí está bien. Cierro el archivo, está bien. Y aquí personas.dat, ya. Si se fijan, presiono una vez, no pasa nada, ¿verdad? Presiono dos veces y ya me sale el error. Es porque la primera vez que presiono, ya estoy abriendo el archivo, pero no está saliendo por algún motivo el sueldo. Por algún motivo no está saliendo el sueldo. Y la segunda vez que ya presiono me sale error, porque ya está abierto de la primera vez. Pero ¿por qué no algo está mal? Tal vez he escrito mal algo. Inicial, contenido, contenido, inicial. Sueldo va a ser igual a contenido. Ya, hay solo una forma de ver si esto está bien. Con la famosa depuración. Con la herramienta que les mostré, si no recuerdo mal. Que era ir paso por paso. ¿No es cierto? Paso por paso vamos a ir. Bueno, en este caso vamos a leer los datos. A ver, un ratito. Vamos a detener. Le vamos a decir que comience desde aquí. Y ahora sí, depuración. Listo. Leemos los datos. Que ejecute nomás. Ahí está, ya me leí los datos. Iniciar vocal. Ahora sí, se ha parado donde le he dicho, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ir paso por paso para ver qué está mal. Que es con F8. Mm, Esto está bien que entre porque estamos en la primera fila. Leemos, esta fila debería ser Jorge 2050, está bien, o 2500. Obtenemos la inicial, debería ser J, vamos a ver. Inicial, J, perfecto. Ah, pero ya está. Ya sé por qué no está dando. Porque aquí estamos obteniendo la inicial antes de transformar toda la fila en minúsculas. Entonces, como Ana está en mayúscula, bueno, ya lo he cerrado, pero Ana estaba en mayúscula, ¿verdad? Entonces, aquí obtengo Ana con mayúscula, o sea, obtengo la A mayúscula, y recién después convierto a minúscula toda la frase. O sea, toda Ana y su sueldo. Recién lo convierto a minúscula. Pero en realidad inicial ya lo he guardado con A mayúscula. Y aquí voy a preguntar, ¿es igual a minúscula? No. ¿Es igual a E minúscula? No. A I tampoco. A O tampoco. A U tampoco. Entonces sale. Y nunca entra. A pesar de que A es mayúscula. Entonces lo que tendría que hacer es esto, hacer antes que obtener la inicial. Entonces lo pongo aquí arriba. Y ahora sí debería funcionar. Leemos los datos y me sale otro argumento llamado procedimiento no válida. ¿Dónde? Ah, claro, aquí me falta. ¿Qué me falta? Esto es un número, este es otro. A ver, aquí vamos a poner entre paréntesis. Aquí no sé por qué no me está dando. Tal vez es por los paréntesis. Porque si ustedes recuerdan, write como primer argumento te pide un string, que es la cadena, y un tamaño, que es un entero, que es todo esto. Tal vez no me estaba reconociendo porque no estaba entre paréntesis. Vamos a ver. Me sigue sin reconocer. Eso está raro. Argumento o llamada a procedimiento no válida. Depurar. ¿Por qué? Ah, está mal escrito, pues. Catenido le puse. Contenido, ahora sí. Ahora sí, uy, ahora me ha salido cero. ¿Por qué me habrá salido cero? No sé. Ah, ya sé por qué. Mm,
¿Me debería salir qué? A ver, vamos a ver. Me debería salir... Finalizar, a ver, un ratito. Me debería salir, leer datos. Me debería salir 1000, ¿no es cierto? Y me está saliendo 0. Ese es el problema. ¿Por qué me está saliendo 0? Eso no sé por qué. Bueno, ya debería terminar la clase en realidad. Muchachos, si todavía tienen tiempito, si no tienen más clases después, ahorita lo podemos ver, corregir el error, ¿ok? Pero si no, no hay problema. Igual estoy grabando la clase y lo puedo subir, ¿ok? Ahorita voy a corregir el error y ahí moriría, ¿ok? Entonces, si no tienen clases después o otras cosas que hacer, se pueden quedar a ver. Y si tienen algunas otras cositas que hacer, pueden salirse y no pasa nada. Pueden ver cómo lo he solucionado en la grabación, ¿ok? Ahorita lo voy a corregir, pero... corregiremos. ¿Qué hay que hacer? Depurar, porque realmente no sé qué está pasando. Contenido. A ver, un ratito, un ratito. Le pondremos una pausa. Aquí. Justo donde sale el error le pondremos un stop y haremos la depuración. Leemos los datos, esto que ejecute nomás. Ahí está abierto. Me está saliendo error porque esto. No sé por qué el archivo... Ah, no se cierra porque me ha salido error, ¿verdad? Ah, y de hecho no estoy cerrando, eso es un tremendo error. Tengo que poner el close, pues. Close, numeral 1, pero no creo que ese sea el error, así, realmente. No creo que ese sea el error. Me sigue saliendo 0. Entonces, a ver si lo vuelvo a correr, debería dar normal. Bueno, debería salirme 0 y ya sé. Ahora sí está cerrando el archivo. Pero me está saliendo 0, eso no sé por qué. Vendremos aquí. Depuramos. Leemos los datos. Play. Listo. Iniciar. Ya está. A ver, cuando ha pasado por aquí, hemos dicho que el contenido sea en minúscula. Le ha puesto Ana con minúscula. La inicial es A. ¿No es cierto? Como es A, ha entrado. A ver, len. Debería salirme 8. Está bien, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Está bien. Len es 8. El tamaño de la cadena de contenido es 8. El espacio está en la posición 4, supuestamente. Está bien, está en la posición 4. Está en la posición 4 menos 1. Entonces sería 8 menos 4, 4. Menos 1, 3. Entonces sería 1. Ah, está mal. 1, 2, 3, 4. 4 sería 8 menos 4, 4. Menos 1, 3. Está mal. Al parecer mi cálculo está mal. Al parecer no tendría que ir al menos 1. Porque como que estamos tomando a partir de aquí recién. O sea, si se dan cuenta, estamos haciendo de la cadena de contenido, queremos sacar desde la derecha 8 menos 4, 4 menos 1, 3. 3 caracteres. Entonces, ¿cuáles va a obtener? 0, 0, 0. Y es por eso que me sale 0. Entonces, ¿por qué yo estaba pensando mal? A ver, con Javier hicimos la prueba, ¿no? Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tamaño 10. El espacio está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 menos 7, 3. Menos 1, 2. Ah, ya está mal. Sí, es que al parecer no la he pensado bien. Al parecer no tiene que ir con este menos 1. Solo tiene que ser así. Solo tiene que ser el tamaño de la cadena menos la posición del espacio. Y nada más. El menos 1 está de más. Entonces lo borro. Y ahora sí debería dar. Ana, 1000. Ahora sí. Vamos a modificar el archivo para ver si está bien. Vamos a poner Oscar, por ejemplo. Esta vez con minúscula. Oscar, no sé, 5000, digamos. Lo guardamos, lo cerramos y volvemos a ejecutar. Ver datos. Ahí está Oscar más.
Y debería salirme tanto de Ana como de Oscar. Ahora sí, ¿no? Los sueldos de Ana y de Oscar. Y ahora sí está funcionando. Era eso. Que estaba mal lo que había pensado. Que le ponía un -1 más. Y al parecer no. No sé cómo no me he dado cuenta de eso. Pero bueno, ya está. Ese tipo de cosas pasan. Ok, entonces ya estaría resuelto el inciso 2. Me faltaría el inciso 3, que eso lo podemos hacer en la siguiente clase, básicamente, porque ya no tenemos nada que hacer. O lo mejor sería que ustedes intenten hacerlo, de hecho. Sería lo ideal. ¿Ok? Eso, muchachos. Muchachas, al parecer nos hemos quedado con ustedes nomás. ¿Alguna consultita antes de que nos vayamos? De hecho, bueno, ahora que solo están ustedes, ¿la Lisa les dijo cuándo va a terminar parciales? ¿O el segundo parcial? ¿Ya les dijo si les va a dar algún examen o cuándo va a dar su última evaluación? ¿No saben? Por si acaso, si están ahí. Ok, entonces no me preocupo. Entonces tenemos tiempo nomás. Entonces eso, muchachas. Eso sería todo. Entonces, si no hay consultas, la siguiente clase, pura resolución de ejercicios. Ya no hay nada más que avanzar. Podemos ver archivos, podemos ver cadenas, podemos ver arreglos. Si tienen consultas, me preguntan, avanzamos. Y si tienen ejercicios que quieren que resuelva, igual los resolvemos, ¿ok? Eso. Entonces, nos vemos